Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a hablar de un asunto que afecta de forma directa a las economías domésticas, al bolsillo del ciudadano, por decirlo de una manera directa. Nos referimos a los impuestos municipales en la ciudad de Ferrol. El gobierno local ya ha anunciado las nuevas tarifas a las que deberán hacer frente los ciudadanos y sus correspondientes ayudas o bonificaciones que pretenden hacer más factible el abono de las cantidades que correspondan. Pues bien, esta noche vamos a intentar detallarles y aclararles las cantidades que van a tener que asumir si residen en el municipio de Ferrol, pero también hablaremos de impuestos que tienen que ver con nuevas obras en los edificios o en las viviendas y de las ventajas también económicas que llevará consigo el hecho de organizar actividades sociales, culturales o de fomento del empleo en este municipio, así como también el ahorro que se producirá en los impuestos fijados para aquellos vendedores ambulantes que se instalen por esta ciudad. Pero antes de todo ello, haremos un poco de historia también para analizar lo que ha sido hasta el momento la política fiscal del Concello de Ferrol desde el año 2011, cuando el Partido Popular se hacía cargo del gobierno local. Y como siempre ya saben que ustedes tienen la oportunidad desde casa de participar, aunque para ello tendrán que esperar pues a la segunda parte del programa. Ya saben ese teléfono que le habilitaremos alrededor de las 10:15 de la noche, el 981 36 99 13. Y como siempre, les pedimos pues respeto hacia los invitados y por supuesto comentarios, opiniones y preguntas que tengan que ver con el debate de hoy, que son los impuestos actuales y también los impuestos sobre todo a los que se deberá hacer frente en el año 2014. Un debate que dará lugar a preguntas como si se está pagando la cantidad adecuada por los servicios que se ofrecen o si los diferentes impuestos están adaptados a la situación económica que estamos viviendo en la actualidad. Y para resolver estas y otras dudas, hoy nos acompañan en la mesa el concejal de Economía y Hacienda de Ferrol, Alejandro Lantri. Muy buenas noches, señor Lantri, bienvenido. También tenemos con nosotros al portavoz adjunto del Partido Socialista en Ferrol, Jaime Pena. Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña el portavoz del Bloque Nacionalista Galego en Ferrol, Iván Rivas. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, como les decíamos, queremos antes de hablar del futuro de ese año 2014, queremos hacer un poco de historia, queremos hablar del tipo de política fiscal que se ha aplicado durante esta legislatura y el balance de resultados que ha producido hasta el momento. Bueno, señor Lantri, ¿qué se puede comentar, ¿no?, de esos primeros años de legislatura en ese campo? Bueno, yo quisiera empezar destacando un poco que el interés y el objetivo de este gobierno ha sido, desde que ha llegado, por un lado, ajustar muy seriamente los gastos, hacer unos ingresos realistas, hacer unos pagos adecuados, o sea, pagar en un plazo razonable y pagar todo aquello que podía estar pendiente, y por otro lado no incrementar en la medida de lo posible la carga fiscal a los ciudadanos de Ferrol, ya que bueno, pues son tiempos que todos sabemos que son complicados, y por eso nuestro interés es, desde el minuto uno, no incrementar la carga fiscal. En esta línea hemos presentado unas ordenanzas fiscales en el año 12, que son las primeras que nos ha tocado organizar como gobierno, en las que no incrementábamos la carga fiscal. De hecho, se proponía incluso una rebaja en el IBI. O sea, proponíamos un descuento del 0,66 al 0,63 del tipo que se aplica en el impuesto de bienes inmuebles, lo que todo el mundo sabe que se paga anualmente por las viviendas, y que quedó finalmente anulado por una ley, lo que es la Ley de Medidas Urgentes, que salió el 30 o el 31 de diciembre del año 11 y que por tanto bueno, pues nos canceló por una ley, por lo tanto de obligado cumplimiento, esa bajada del IBI que pretendíamos por una cuestión. El IBI desde el año 2003 se viene incrementando desde que se hizo la ponencia de valores en un 10%, aunque el tipo se congele. Para evitar esa subida se modifica el tipo para que los vecinos de Ferrol pues no vean incrementado el recibo, que hasta este año 2013 pues se venía incrementando anualmente desde la ponencia de valores del año 2003. Y entonces la intención era bajar el tipo para minorar ese incremento o anularlo.
con esta ley, repito, ha quedado sin vigor la ordenanza que nosotros pretendíamos para bajar ese impuesto y por tanto han quedado congelados todos los demás, salvo ese que, aunque queda congelado el tipo, como la ponencia de valores es del año 2003 y aplicaba hasta el 2013, pues hasta este año, que es el último en que ese IBI sube de valor. En el año, como digo, 2013, también hemos hecho la congelación, salvo 2 o 3 cosas muy concretas, que son los informes de policía, las tasas de bomberos, que ambos son cuestiones que pagan directamente las aseguradoras y por tanto no afectan directamente al ciudadano, y por otro lado un ajuste en la tasa de saneamiento para, entre otras cuestiones, pues equilibrar las deficiencias económicas que tenía la empresa Gafesa, ¿no? Y en la línea que hemos venido trabajando desde que hemos llegado al gobierno, en la congelación y en los reajustes, tanto económicos como presupuestarios, adecuados pues para poder, sin incrementar la carga fiscal, bueno, pues hacer frente a una situación que es compleja, que es complicada, porque partimos de que en los últimos 4 años el presupuesto inicial del Ayuntamiento de Ferrol pues ha bajado 10 millones de euros. Como podemos imaginarnos todos, en un presupuesto donde el inicial viene siendo 50 millones, una bajada de 10 pues es una bajada muy significativa, y que si no queremos tocar al personal, si no queremos dejar de prestar servicios, bueno, pues es muy difícil cuadrar todo, ¿no? Seguir prestando servicios, seguir manteniendo el empleo y seguir tratando de hacerlo bien sin incrementar la carga fiscal en el municipio de Ferrol. Y eso es un poco, a grandes líneas, un poco lo que hemos pretendido hasta la fecha de hoy, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Continuamos haciendo esa pequeña historia de esta legislatura, pues un poco ahora pulsando la visión que se tiene de este tipo de política desde el Partido Socialista, ¿no? Esta legislatura del Partido Popular. Señor Pena. Muchas gracias. Bueno, yo entiendo que este es un debate seguramente farragoso para la gente, pero yo creo que los ciudadanos deben de saber que las ordenanzas fiscales son un documento muy importante, porque vienen a fijar la capacidad del ayuntamiento para financiar su actividad durante el año y para financiar los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos. Bueno, nosotros en el mandato anterior quisimos orientarlo bajo 3 principios básicos, que eran: primero, quien se beneficia de un servicio público, que lo pague. Por eso se potenciaron la inspección tributaria, para intentar luchar contra el fraude fiscal en el ayuntamiento. Quien no tenga capacidad de pago, que se pudiera acoger a bonificaciones. En el caso de las rentas bajas se pueden bonificar los servicios públicos entre un 85 y un 95%, o a aplazamientos en el caso de que alguien pues tuviera dificultades en un momento determinado para hacer frente a sus obligaciones fiscales. Hay aplazamientos reglados de hasta 36 meses. Estos 2 primeros elementos nos servían para garantizar la suficiencia económica de los servicios públicos que prestábamos, de forma que no tuviéramos que detraer dinero de otras prestaciones muy importantes que también da el ayuntamiento. Y el último era hacer uso de la capacidad normativa que tenemos, que ciertamente es limitada, como antes comentaba el concejal de Hacienda. A veces uno tiene la intención de bonificar o reducir algún impuesto, y como esto está todo vinculado a un marco legislativo estatal y autonómico, pues tienes una capacidad de maniobra muchas veces reducida. Pues buscábamos que, a través de esa reducida capacidad de maniobra, fomentar la equidad, la solidaridad, la fiscalidad verde, la movilidad en estos impuestos. Bueno, nosotros el primer año votamos a favor de las ordenanzas fiscales que propuso el Partido Popular, porque básicamente respetaron el tronco común del anterior mandato y, como él decía, las congelaron, no hubo ningún cambio. En el año 2013, las que aprobamos el 2012, ya votamos en contra, y votamos en contra porque entendíamos que se abandonaba esa línea de avanzar en la equidad y en la solidaridad, y además se tomaban algunas medidas con las que no estábamos de acuerdo. Algunas de ellas las comentaba ahora el concejal, y yo lo quiero centrar en 3 elementos muy significativos. Los informes, los documentos, la tasa por expedición de documentos del ayuntamiento se triplicaron en algunos casos hasta por 5, y no siempre esos documentos los requieren las compañías de seguros, como decía el concejal. Incluso a veces el ciudadano no tiene un seguro que cubra ese bien, no es obligatorio.
Les pedimos que la redujeran, no lo quisieron hacer, incluso pusimos algún elemento diferenciador, le decíamos que por lo menos eliminaran la tasa para estudiantes que tuvieran que pedir algún tipo de documento por motivos de trabajo, bueno, de trabajo por sus estudios, ¿no? De trabajos que les encargan, como ocurre muchas veces, que vienen universitarios o estudiantes de bachiller. Tampoco accedieron a tomar esta medida. El de la tasa de bomberos. El de la tasa de bomberos, a ver, nosotros creíamos que el gobierno decidió actualizar la tasa al coste real del servicio. O sea, si un ciudadano requiere el servicio de bomberos, pues si se desplazan 5 bomberos a su casa durante 5 horas, pues se le cobra el coste de los 5 horas de los 5 bomberos, la amortización del camión, de la motobomba, bueno, de los elementos, maquinaria, instalaciones. Entonces nosotros decíamos que todo eso está muy bien, pero está bien que se le aplique, por ejemplo, a un ciudadano de la comarca, un ciudadano de Valdoviño, que requiera el servicio de bomberos de Ferrol. Porque un ciudadano de Ferrol, el salario de los bomberos se paga con cargo al presupuesto municipal que financia él ya con sus impuestos. Por lo tanto, estaría repagando el salario de los bomberos, estaría repagando la amortización de la maquinaria en las instalaciones. Por eso creíamos que había un agravio comparativo entre los ciudadanos de Ferrol, que ya pagaban buena parte de ese servicio a través de sus impuestos, con los de la comarca, que así no lo hacían. Y otro dato muy significativo, aunque parezcan cosas menores, le pedíamos también que eliminaran la tasa de reciclaje de residuos de locales vacíos y viviendas vacías. Porque la tasa de reciclaje se paga en función de las toneladas de basura que el ayuntamiento lleva a Sogama y recicla allí. Por lo tanto, si ya acreditamos mediante la ordenanza municipal que ese local está vacío, esa vivienda está vacía, estamos certificando de alguna manera que no están generando ni un gramo de residuos. Por lo tanto, no va a tener ningún coste para el ayuntamiento, no parecía justo que pagaran esa tasa. Bueno, pues no nos lo aceptaron. En cambio, este año que lo hemos vuelto a proponer, nos han aceptado la de los locales vacíos, exonerarles de esta tasa, y no la de las viviendas. Tiene que ir finalizando, señor Peña. Sí, no, era simplemente porque demuestra, esto último viene a demostrar un poco, a veces, la falta de criterio del gobierno, que lo que el año pasado negaba, este año lo acepta. Por eso, repito, desde nuestro punto de vista han abandonado la senda de la equidad y la solidaridad que habíamos implantado nosotros, y por eso hemos dejado también de acompañarles en la votación en las ordenanzas fiscales, porque creemos que se han apartado de unos principios básicos que para nosotros son innegociables. Pues muchas gracias. Finalmente, para terminar esta primera ronda de balance histórico, señor Rivas, ¿cómo ha visto el BNG el tipo de política fiscal que se ha aplicado, ¿no?, en esta legislatura? Bien, bueno, en primer lugar, quisiera decir que a nos sorpréndenos un pouco esta visión tan filosófica dunha cuestión tan real como son as ordenanzas fiscais dun concello por parte deste goberno municipal, que considera que calquer tipo de verdade é relativa. E miren, o certo é que tanto as ordenanzas do ano 2013 como as ordenanzas do ano 2014, as ordenanzas fiscais, supoñen un aumento da presión fiscal. Por moito que o goberno diga que eso non acontece, está reflexado nos propios documentos. E eso enmárcase dentro dunha dinámica política cuns obxectivos concretos. A chamada política de austeridade é o marco no cal este goberno municipal leva actuando desde que entrou a gobernar. Esa política, basicamente, se caracteriza por un aumento do endebedamento durante estes anos, o que xenera un aumento do gasto en amortización e o que xenera un aumento do gasto en pago de intereses que se vinculan a ese endebedamento. Ao mesmo tempo, se produce unha reducción do gasto en prestación de servizos por parte da administración local e unha reducción do gasto en inversións. Isto faise en paralelo a un aumento do gasto en externalización, que é unha nova maneira de chamarlle a privatización de servizos. Cando
o representante do Partido Popular di que non se incrementan as taxas nin no ano 2012 nin no ano 2013, pois nin no ano 2012 para aprobar as que se van a aplicar durante o ano 2013, nin as que agora se aproban para desenvolverse durante o ano 2014, non está explicando o que realmente aparece nos documentos que se aproban na administración local. Durante o ano 2013 se fixo un aumento tanto da taxa de saneamento como un incremento dos documentos pola taxa de expedición de documentos a que se refería antes o representante do Partido Socialista. Se produciu tamén unha modificación na taxa pola prestación de servicio de bombeiros que en vez de cobrárselle ás administracións se lle pasou a cobrar os individuos, os veciños e veciñas, e neste caso tamén os propios veciños desta cidade. E durante este ano 2013, na previsión que hai de ordenanzas para o ano 2014, se vai a producir un aumento da taxa tamén vinculada ao saneamento para ese ano 2014 e un aumento da taxa de recollida de residuos sólidos para ese ano 2014. E despois, claro, de intencións é complicado tamén vivir, e ademais cando o partido ao que pertence o señor Lantri é o mesmo que está a desenvolver a actividade política tanto no Estado como na Xunta de Galiza, e é ese partido o que aproba a modificación do artigo 135 da Constitución, que despois desenvolve a lei a que se refería o señor Lantri, e pola cal se produciu un aumento do IBI, pero que durante ese ano tamén se produciu, durante este ano tamén e o ano pasado, un aumento do IBE, e tamén se lle aplicou se lle quitou a paga extra aos propios funcionarios. Claro, esta dinámica de reducir tanto os salarios directos como os salarios diferidos mediante a reducción das prestacións que se deberían prestar para a administración local é a política que desenvolve o Partido Popular e a política que se desenvolve a nivel estatal, que se desenvolve a nivel autonómico e que se desenvolve a nivel municipal. Claro, todas estas medidas, como decía, teñen un obxectivo concreto, e é contraer o gasto da administración pública nun momento na que a administración pública debería ser a catalizadora de unha dinámica económica cando existe unha problemática social e económica, como digo, nunha sociedade como a desta cidade que está tan lastrada por esas circunstancias. Bueno, por ir por parte, señor Lantri, primero, el Partido Socialista habla de una falta de criterio del gobierno local de un año para otro, y habla de que se ha dejado a un lado la solidaridad y la equidad, ¿no? Bueno, no sé si tiene algún tipo de explicación para ese tipo de Yo creo que, bueno, que en absoluto, ¿no? Yo creo que en absoluto. Yo creo que este gobierno lo que ha manifestado es que tiene interés porque los ciudadanos pasen este bache de la mejor forma posible, y ha hecho lo que ha estado en su mano para no incrementar la presión fiscal. Y cuando hablamos de que si la tasa del servicio de bomberos, que además la paga un seguro, o si la tasa por expedición de documentos, los policiales únicamente referentes a accidentes, no el resto de documentos, han subido, pues estamos hablando de la minoría de una minoría, con lo cual hemos congelado las tasas y impuestos municipales de todos los demás ciudadanos, y lo que nos centramos es en la minoría de una minoría, que además, en nuestra opinión, lo hemos hecho con un criterio bastante riguroso, que es que si hay un incendio y hay un seguro, que lo pague el seguro, que para eso pagamos el seguro los ciudadanos, y por tanto lo que no tiene es que el ayuntamiento, con los impuestos de todos, subvencionar a esa empresa privada que gestiona los seguros. Y lo mismo pasa con los informes de policía,
manera que al final los ciudadanos pagan el seguro del vehículo y le estamos subvencionando con el dinero de todos el trabajo de la policía de hacer los informes para que el seguro se ahorre un dinero. Con lo cual, en nuestra opinión, estamos incrementando y optimizando los servicios que prestamos y que los va a pagar un tercero que no va a ser directamente este ciudadano. Por tanto, a la gran mayoría de la población le hemos congelado los impuestos porque en otras ocasiones pues han subido. Yo puedo decir aquí, es que en el año 2008 se subió un 2,4%, ciertas cosas un 3%, otras. En el año 2009 se sube un 3,7%. Vamos a ver, si nosotros hacemos el 12, el 13, el 14, que llevamos es el tercer año que congelamos la gran mayoría de todas las cuestiones municipales. Esto es un importante ahorro en la economía de los bolsillos de todos aquellos impuestos que tienen que pagar mes a mes y año a año todos los ciudadanos de Ferrol. Que hay dos o tres cuestiones que, insisto, que creo que están bien planteadas porque no van directamente al ciudadano, que es el que tiene que pagar el mantenimiento de los servicios públicos. Pero hemos hecho ese gran esfuerzo de hacer más con menos, de aprovechar mejor el dinero, de seguir prestando el servicio y de no incrementar la presión fiscal durante 3 años consecutivos. Llevamos 3 años intentando mantener esa presión fiscal en la misma que estábamos, salvo en esas cuestiones que digo paga un tercero y en esas cuestiones donde nos es total y absolutamente imposible, por ejemplo, en el caso del saneamiento y donde tenemos una empresa municipal que presta ese servicio que por diversas circunstancias, bueno, pues no le salen las cuentas y por tanto, si queremos seguir prestando ese servicio, de calidad, pues lamentablemente ahí toca pegar un pequeñito ajuste. Pero insisto, en lo grande, durante 3 años consecutivos hemos hecho una congelación de todos los grandes asuntos que la gente lógicamente pues puede ver en ese no incremento, ¿no? Ya digo, salvo 2 o 3 cuestiones que principalmente bueno, hemos explicado suficientemente, creo. Bueno, y hablando del balance de resultados, concejal, ¿se puede decir que lo recaudado en estos años de dificultades económicas a través de la vía fiscal ha servido quizás para sobrellevar esa complicada situación económica que todos los concellos pues, afrontan ahora, ¿no? Bueno, yo creo que la situación la conocemos todos, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local de todos los ayuntamientos. La recaudación, los ingresos municipales caen, la recaudación que proviene del Estado, la recaudación que proviene de los impuestos diferidos que pagan las empresas por IRPF, por IVA, por IBI, bueno, por todo, ¿no? Bueno, pues todo eso cae y eso pues repercute directamente en las arcas municipales con una caída, como explicaba antes, pues que de un presupuesto de 50 millones, bueno, pues es que hemos bajado 10 millones. Con esos 10 millones hay que mantener la gente que tenemos prestando los servicios, hay que mantener las empresas que están prestando los servicios, las empresas municipales que prestan los servicios y con menos, hay que hacer más. Y esta es un poco la realidad que todo el mundo sabe y que todo el mundo conoce. Entonces, bueno, pues creo que hemos hasta ahora, bueno, pues tratado de ir equilibrando y tapando unos agujeros con otros. Hemos tapado todo lo que venía de atrás, que todos sabemos que, bueno, pues cuando llegamos al ayuntamiento, pues había la situación que había cosas pendientes que se han ido arreglando. Se paga al día, los proveedores están contentos trabajando con el Ayuntamiento de Ferrol, que esto no pasaba desde hace décadas en Ferrol, se les paga puntualmente y bueno, pues dentro de lo malo, bueno, pues creo que estamos haciendo una gestión bastante acertada para no causar pues ningún mal. Que con ello se puede mejorar, yo creo que margen de mejora hay siempre, sobre todo a la hora de prestar servicios, ¿no? Pero en lo que estamos hablando de lo que es la parte económica, bueno, pues ha bajado todo casi un 20% y con ese 20% menos estamos tratando de mantener todos los servicios que veníamos tratando. Hemos incrementado con ello, hemos incrementado la ayuda a los más necesitados, incrementando las bonificaciones e incrementando la ayuda al área de bienestar que ha crecido durante todos estos años y por tanto, bueno, pues con menos estamos tratando de hacer más, lo que en estos tiempos pues ya no es poco decir.
Pues muchas gracias. Continuamos. Hacía antes el representante del Partido Socialista un balance, no sé si quería continuar en esa línea. Bueno, yo intento respetar el guión. Entonces, sí. Estábamos hablando del pasado, ¿no? Sí, Yo no hablé de las ordenanzas de este año, ni tampoco entramos, porque no era el caso, en la gestión económica, porque aquí estamos empezando a hablar de la gestión económica, entonces no vamos a poder hablar de las tasas. Porque claro, en la gestión económica, por ejemplo, como bien decía el concejal, pues claro, estamos hablando de recortar gastos ya, pero es que las ordenanzas son precisamente la fuente de los ingresos, es el otro lado. O sea, si conseguimos mejorar nuestros ingresos, podemos tener mejores servicios sin recortar gastos. Pero bueno, un par de apuntes sobre lo que decía en cuanto a lo de las subidas de los años anteriores. Que, bueno, que los documentos del ayuntamiento y la tasa de bomberos, que la pagan todas las aseguradoras, pues mire, no es así. En algún caso sí, en otros casos no. Y la prueba evidente de que no había esa voluntad es que lo que es evidente que no pagan las aseguradoras son los documentos que piden los estudiantes para sus trabajos en sus estudios. Y se negaron también a bonificar esos documentos y a dárselos gratuitamente, o por lo menos bajar la tasa. Hablamos de las tasas y vamos a hablar de las ordenanzas fiscales y vamos a hablar de las ordenanzas fiscales para el año que viene. Porque si usted se fija, cuando yo antes decía que había una falta de criterio por parte del Gobierno popular, el concejal nos lo viene seguramente sin querer certificando en cada una de sus intervenciones, porque basa todo en congelar. Nosotros hemos congelado, pero yo hablaba antes de que echaban falta seguir caminando por el sendero de la equidad y de la solidaridad. No solo es congelar, sino que es redistribuir la carga fiscal de una forma más justa. Nosotros este año hemos votado en contra de las ordenanzas fiscales básicamente por tres motivos. Primero, por un incremento desproporcionado del canon de Sogama, del que, como tiene usted en el guión, hablaremos, sí. Hay un punto para hablar específicamente de él, por eso no voy a entrar ahora. Porque han dejado abierta la puerta en estas nuevas ordenanzas para que la mayoría, el Gobierno, con su mayoría en el Pleno, pueda decidir de forma discrecional actividades, si una actividad es de interés público o no, y en qué porcentaje se bonifica, para tasas como el IBI, el ICIO, el IAE. Y nosotros creímos, como así le hicimos llegar al Gobierno, que cualquier tipo de bonificación debe estar reglada en las tasas por seguridad jurídica para los ciudadanos que quieren acogerse a ellas y para evitar la discrecionalidad del Gobierno o de las mayorías. No puede ser que una mayoría graciosamente decida lo que es una actividad de interés general o no, si esta actividad va a tener un porcentaje del 90, del 50 o del 40, nos parece que eso debe estar reglado, que no debe ser a discreción. Y por último, porque de 19 propuestas que le presentamos, solo nos aceptaron 2. Y nuestras propuestas, vuelvo otra vez a la equidad, se hicieron buscando una mayor equidad, un más justo reparto de la carga impositiva, fundamentalmente un grupo de ellas entre los autónomos y el pequeño comercio y las grandes superficies o las grandes firmas comerciales. Porque resulta absolutamente desproporcionado que, por ejemplo, el kiosco en el que podemos comprar el periódico todos los días, que no tiene más de 15 metros cuadrados, pague una tasa de recogida de basuras y de tratamiento de basuras igual que una firma que pueda tener en Ferrol un edificio con una superficie comercial de 500 metros cuadrados dedicada al comercio. Es absolutamente desproporcionado que paguen lo mismo, porque es evidente que no generan ni el mismo volumen de residuos para recoger ni para tratar. Ítem más, tenemos que un centro comercial paga por esas tasas como 2 kioscos, nada más. Un centro comercial. Por eso decimos que hay medidas que nos parece que son de equidad, medidas que nosotros llevábamos en nuestro programa y que hubiéramos empezado a implantar desde el primer año, una vez realizados los estudios correspondientes. El concejal se ríe porque en la comisión nos dijo que, bueno, que esto requería una serie de estudios. Bueno, esto viene a certificar lo que decíamos de la iniciativa. Si nosotros no se lo proponemos, ellos no lo hubieran hecho. Y esto viene a demostrar que, bueno, que una parte de las cosas no se hacen y la otra parte, como el finiquito de Bárcenas, se hace en diferido. Pues, con lo cual, esto solo viene a causarle más perjuicio a los ciudadanos. Pero mire, les voy a poner solo unos cuantos ejemplos de las propuestas que le hemos hecho al Gobierno y que no ha considerado oportunas. Como esta que le decíamos de secuenciar por tramos de metros cuadrados las tarifas comerciales. ¿Para qué? Todos los locales que tuvieran menos de 100 metros cuadrados pagaran entre un 25 y un 50% menos en esas tasas
y los que tuvieran más de 250 metros cuadrados pagarán más. Presentamos también para que, como le decía, un centro comercial acabe pagando tasas como una tarifa industrial, no comercial, que sería el nivel de 15 pequeñas tiendas, sino como ahora, que paga como si fuera un par de kioscos. No parece proporcionado. A los locales sin actividad, como le decía, sí, y a las viviendas vacías le pedíamos también la exención de la tasa. Este año nos han aceptado la de los locales, pero no así la de las viviendas. La de las viviendas vacías. Si una vivienda está vacía, es evidente que no está generando residuos, por tanto no parece razonable que tenga que pagar una tasa por tratar unos residuos que no genera. Y hablábamos... Tiene que le queda muy poco tiempo. No, solo la última, porque hablamos también del cobro a las confesiones religiosas de todos aquellos inmuebles o actividades no dedicadas al culto. En ese caso también fue rechazada la propuesta, y fue rechazada en base a la legislación, pero bueno, después tendré tiempo a explicarles cómo, a pesar de todo, la legislación sí permitiría gravarles en algunos de los casos. Pues de los impuestos seguiremos hablando, de los que vienen en el 2014, pero no sé si el portavoz del BNA quiere todavía, digamos, terminar ese primer balance que hacíamos en cuanto a tipo de política fiscal aplicada hasta ahora y los resultados, antes de, digamos, pues ya meternos de lleno, ¿no?, en lo que va a ser 2014. Sí, eu insisto en que me sorprende esa visión tan filosófica do que son as tasas e de considerar que as subas que acometen non son certas e de considerar que a verdade é relativa cando hoxe xoves e vostedes suben as tasas, as subiron durante o ano 2013 e as van a subir durante o ano 2014. E supoño que a taxa de saneamento, os incrementos na taxa de saneamentos que desenvolveron durante o ano pasado e que van a desenvolver para o ano 2014 non a paga unha minoría, e supoño que nin a taxa de recorrilla de residuos sólidos que se vai a incrementar durante este ano 2014 tampouco será unha minoría que na pague. E únicamente dar un dado, nos orzamentos do ano 2013 hai reflectido un incremento de ingresos por taxas e prezos públicos do 26,55% nos propios orzamentos municipais. Co cal, negar que existe un incremento nas taxas e na presión fiscal aos veciños e veciñas desta cidade, eu creo que non se axusta á realidade. Por outra parte, isto deriva da aplicación dun plan de axuste. Un plan de axuste que marca as directrices políticas deste Concello non só para o ano 2013 nin para o ano 2014, marca as directrices económicas durante 10 anos. Un plan de axuste que se desenvolveu en base a un plan de pago a proveedores que non era necesario desenvolver, como se viu á luz da liquidación do ano 2011, e despois isto se complementa coa aplicación dunha regra de gasto derivada da lei a que facía referencia o señor Lantri, unha regla de gasto, unha aplicación dunha regra de gasto todavía moitísimo máis restrictiva que as directrices que se marcan desde o goberno do Estado. Co cal, evidentemente, aquí o que hai son directrices e obxectivos políticos que complementan a política que desenvolve a nivel estatal, pero que este goberno municipal aplica, e aplica ademais dunha maneira moitísimo máis severa e máis dura, que se aplican ou como se indican desde a centralidade do Estado ou desde o goberno da Xunta. Considerar ademais que os ingresos municipais descenden e que este goberno municipal non ten ningún tipo de responsabilidade sobre este descenso dos ingresos municipais tamén nos parece un pouco sorprendente, porque, en todo caso, cal é entón a función do goberno municipal? Considerar, por tanto, que ese descenso de ingresos, cando existe máis do 20% do solo urbano do Concello, polo cal o Ministerio de Defensa non paga nada, non se ten solicitado ningún tipo de compensación pola ocupación dese solo, cando se produciu un cambio no sistema polo cal o Concello de Ferrol recibe ingresos por parte do Estado e se pasou do sistema de cesión ao sistema de participación, o que supuxo unha reducción nos ingresos do Estado, e ante o cal, nunha situación económica e social como está esta cidade, este goberno municipal tampouco considerou oportuno facer ningún tipo de observación ou de
advertencia a propia administración estatal, pois, hombre, cando menos é sorprendente. E, como digo, isto non é unha política conxuntural ou casual que se circunscriba a un ano en concreto. Isto son unhas directrices económicas, políticas e ideolóxicas que por parte do goberno municipal se comenzaron a aplicar desde que chegou ao goberno deste concello e que, ademais, o máis grave é que condicionan o desenvolvemento económico deste concello, como digo, durante os próximos 10 anos. Pues muchas gracias, señor Rivas. Continuaremos hablando de impuestos y en la segunda parte del programa ya sí nos meteremos de lleno en lo que va a ser ese 2014 en el ámbito fiscal de Ferrol. Nos vamos unos segundos y ya saben que después ustedes pueden llamar y opinar sobre este asunto en el teléfono 981 36 99 13. Hasta ahora.